Tu esposa ya no tiene ganas contigo. Lo notas en su frialdad, en la distancia que pone entre ustedes, en la forma en que el sexo se ha convertido en una tarea que parece preferiría evitar a cualquier costo. Están en la cama, uno al lado del otro, pero podrías jurar que yaces junto a un cuerpo sin vida, tanta es la ausencia de pasión. Y ahí estás tú, confundido, herido, preguntándote qué ocurrió. ¿Qué fue de aquella mujer que ardía por ti? ¿En qué momento se transformó en esta figura helada, sin deseo, que incluso se estremece al sentir tu contacto? Has buscado explicaciones. Descargaste su teléfono, seguiste sus rutinas, incluso consideraste la ayuda de alguien para vigilarla. Todo apunta a lo mismo. No hay otro hombre. Ella no te engaña. Y sin embargo, tampoco quiere estar contigo de verdad. No piensa en separarse, no habla de divorcio. Parece perfectamente cómoda en este limbo sin sexo, en esta relación reducida a un acuerdo práctico. Son dos personas que comparten cuentas, hijos y techo, pero no amor. El vínculo de amantes murió hace mucho tiempo y tú no logras entender el porqué. Déjame contarte la verdad. Lo que ocurre no es un misterio externo, sino una muerte interna. Lo que estás viendo es la ejecución lenta y silenciosa del deseo en su mente. Una muerte psicológica en la que tú mismo, sin saberlo, quizá fuiste partícipe. Porque para una mujer, el deseo no nace en la piel, sino en la mente. Se alimenta de la psicología y muere cuando la decepción se instala. Y cuando eso sucede, revivirlo es como intentar despertar a un cadáver. No es imposible, pero requiere descubrir primero que lo mató. Primero hay que dejar claro lo que no es. No se trata de otro hombre, ya revisaste todo y lo descartaste. Tampoco es un problema médico, los análisis dicen que está bien, no hay desequilibrios hormonales, ni dolor físico, ni nada clínico que explique por qué el deseo murió. Cuando lo físico y lo externo están descartados, lo único que queda es lo interno. Lo psicológico. El verdadero problema está en su mente, en la forma en que ahora te percibe, en la comparación entre lo que alguna vez representaste y lo que representas hoy. El asesino principal del deseo femenino es este. No cumpliste sus expectativas. Y sí, parece cruel e injusto, porque ¿cómo ibas a cumplir expectativas que nunca fueron expresadas? Sin embargo, así funciona. Las mujeres construyen en su cabeza un universo de fantasías sobre quién eres y, sobre todo, sobre en quién te vas a convertir. No se enamoran de ti tal cual eres, se enamoran de la película que ellas mismas proyectan sobre ti. Al inicio, ella no vio al hombre real frente a sus ojos. Lo que vio fue tu potencial. Imaginó tus logros futuros, la vida que tendría contigo, lo que podrías llegar a ser. Y en esos primeros momentos, quizá parecías encajar en esa historia. La novedad, la adrenalina, la ilusión te ayudaron a sostener ese papel. Pero la fantasía no sobrevive al tiempo. Poco a poco, el hombre real fue apareciendo. Y ese hombre real resultó ser eso, un hombre común. No alcanzaste las alturas que ella imaginó. No lograste los éxitos que pensó que lograrías. No te transformaste en el príncipe que existía en su cabeza. Seguiste siendo tú, imperfecto, limitado, humano. Y aquí está la parte que jamás dirá en voz alta, quizás ni siquiera a sí misma, se siente traicionada. No por lo que hiciste, sino por la película que ella misma se inventó. Pero su mente no le permite culparse a sí misma por esa ilusión. Así que transfiere la culpa. Eres tú el impostor. El hombre que la engañó. El que prometió sin prometer, el que la llevó a una vida distinta a la que soñaba. ¿Cómo desear a alguien que simboliza el fracaso de sus sueños? ¿Cómo sentirse atraída por aquel que, en su mente, mató la fantasía? Ponte un momento en sus zapatos. En su cabeza había un plan de vida. Tú ibas a ser exitoso, poderoso, brillante, aunque tú nunca supieras que ella esperaba eso.
Ibas a darle un estatus, una experiencia emocional, un estilo de vida que solo existía en su imaginación. Y cada día que seguías siendo tú mismo, en vez de su héroe soñado, la decepción fue creciendo. Y con cada decepción, un pedazo de su deseo se extinguía. Mira lo que ella ve en redes sociales. Sus amigas viajando, mostrando las victorias de sus esposos, las fotos de casas, autos, estilos de vida que parecen sacados de una película. Y tú, no encajas en esa comparación. El hecho de que seas leal, presente y buen hombre, no le basta. Porque no eres el hombre de fantasía que su mente fabricó. Y bajo el peso de esa decepción, el deseo sexual simplemente no puede sobrevivir. El segundo verdugo del deseo no es el que probablemente imaginas. No se trata de la fidelidad. El verdadero golpe mortal viene de otro lugar: la pérdida de la confianza emocional. Esa confianza invisible que permite a una mujer abrirse, mostrarse vulnerable y entregarse sin reservas durante la intimidad. Y lo trágico es que esta confianza no se rompe en un gran evento, sino en cientos de momentos pequeños que parecen insignificantes. Piensa un segundo. ¿Recuerdas aquella vez que te habló con ilusión de un pasatiempo extraño y tú lo ridiculizaste? ¿O cuando te presentó a sus amigas y tu actitud dejó en claro que las considerabas menos que tú? ¿O cuando compartió un sueño, un miedo, una ambición, y en lugar de escucharla la minimizaste, la redujiste, la hiciste sentir ingenua o ridícula? Ninguno de esos gestos fue un drama por sí solo, pero cada uno fue una piedra más en el muro que ella levantó entre los dos. Ella se expuso. Te mostró su verdadero yo. Con sus rarezas, con sus inseguridades, con sus deseos que quizás no tenían sentido para ti. Te confió esa parte frágil que no suele mostrarle a nadie. Y en vez de acogerla, la rechazaste poco a poco. No con crueldad abierta, sino con micro descalificaciones que, acumuladas, enviaron el mensaje de que quien realmente era no era suficiente para ti. Esto lo he visto repetirse una y otra vez. Una mujer revela algo íntimo, algo que la desnuda emocionalmente, y el hombre responde de la manera equivocada. No con maldad, sino con torpeza. Ella busca conexión emocional y él responde con lógica. Ella busca validación y él ofrece desdén. Ella necesita comprensión y él le entrega soluciones rápidas. Y con cada una de esas respuestas equivocadas, ella aprende la lección: esconderse. Guardarse. Fingir ser otra versión de sí misma que sí resulte aceptable. Y esa actuación perpetua, esa represión de su ser auténtico, va matando lentamente su deseo. Porque el deseo femenino no puede florecer donde no hay seguridad emocional, donde ser vulnerable equivale a arriesgarse a ser rechazada. El resultado es una mujer que se protege, y en esa protección, el fuego se apaga. El tercer verdugo del deseo es el resentimiento. Las mujeres lo acumulan como si fueran pequeñas gemas. Guardan cada herida, cada ofensa, real o imaginada, y la suman a su tesoro oscuro con meticulosidad. Algunas de esas heridas son auténticas, momentos en los que de verdad la lastimaste. Otras son malentendidos, percepciones equivocadas, cosas que nunca quisiste hacer ni decir. Pero en su mente, todo queda registrado. Y con el tiempo, esa colección se transforma en un muro impenetrable que bloquea cualquier posibilidad de deseo hacia ti. El detalle es que casi nunca te habla de esos resentimientos. No los confronta, no los discute, no te da la oportunidad de disculparte ni de aclarar nada. Solo los archiva en silencio. El cumpleaños que olvidaste, ese comentario desafortunado sobre su madre, el día que prefiriste salir con tus amigos en vez de quedarte con ella, la mirada fugaz que lanzaste a otra mujer, todo suma. Cada pieza se guarda en el museo secreto de agravios que ella administra en su interior. Y ahora ese museo está lleno de pruebas, de razones para no desearte. Hay mujeres que hacen del resentimiento su combustible vital. Crecen creyendo que su papel es ser víctimas,
que su valor está en sufrir, en señalar con orgullo la lista interminable de ofensas recibidas. Se perciben a sí mismas como mártires. La esposa sacrificada que aguanta al mal esposo, por el bien de la familia, la santa que soporta tus defectos pero nunca podría desearte. Porque en su guión, las santas no tienen intimidad con pecadores. Los toleran, los sobrellevan, pero el deseo muere. Y este resentimiento no se queda dentro de ella. Se convierte en identidad, en bandera, en causa compartida. Encuentra eco en sus amigas, en su madre, en sus hermanas. Conversaciones donde se valida la idea de que tú eres insuficiente, de que ella merece algo mejor, de que su infelicidad es tu culpa. Cada charla añade una capa más al muro. Cada comparación con otras vidas, cada palabra de «mereces más», fortalece la narrativa de que tú no das la talla. ¿La verdad que nunca admite? Que fue ella quien eligió, que fue ella quien inventó la fantasía que nunca coincidió con la realidad. Pero eso es demasiado doloroso de aceptar. Es más fácil culparte a ti. Convertirte en la raíz de toda su insatisfacción, en la explicación de por qué ella no siente deseo. Y en su mundo interno, mientras más crece ese resentimiento, más imposible se vuelve que vuelva a mirarte con hambre. El cuarto asesino del deseo, quizá el más trágico de todos, la decepción sexual que, con el tiempo, se transforma en muerte sexual. Déjame explicarte cómo ocurre, porque es mucho más común de lo que imaginas, aunque casi nadie lo dice en voz alta. Al principio de la relación, ninguno de los dos fue completamente auténtico. Tú te esforzabas en ser el gran amante, el hombre capaz de volverla loca. Ella, por su parte, se ponía la máscara de diosa sexual, dispuesta a todo, fingiendo disfrutar cada movimiento. No eran ustedes mismos, eran actores en una obra que creían que el otro quería ver. Ella aplaudía tus intentos incluso cuando no le gustaban. Respondía con gemidos y entusiasmo aunque por dentro quisiera detenerte. ¿Por qué? Porque quería ser la mujer perfecta en la cama. Y en ese proceso, te entrenó sin darse cuenta, te convenció de que aquello que la apagaba era lo que más la excitaba. Tú repetiste, perfeccionaste, consolidaste esas prácticas, creyendo que eran tu arma secreta, cuando en realidad cada repetición erosionaba un poco más su deseo. Con los años, la dinámica se volvió insoportable para ella. Quizás trató de insinuarte cambios, quizá lanzó señales sutiles que no entendiste, o tal vez nunca dijo nada, cargando en silencio con la idea de que mejoraría con el tiempo, o que era su problema y no tuyo. El resultado: décadas de encuentros sexuales que sentía como una obligación. Cada experiencia reforzaba la idea de que el sexo contigo no era placer, sino carga. Ese peso acumulado deja cicatrices. Su cuerpo empieza a rechazar la intimidad de manera automática. Se tensa cuando la tocas, busca excusas para evitar el encuentro. Demasiado cansada, demasiado ocupada, con dolor de cabeza, con malestar. Lo que sea con tal de no repetir la experiencia que odia. A veces, la mente traslada el rechazo al cuerpo. Vaginismo, dolores repentinos, fatiga extrema. No son inventos, son respuestas reales de un organismo que se protege de lo que considera una amenaza. Su cuerpo está diciendo lo que su boca calló: no quiero esto. Y cuando finalmente llega la conversación que evitó durante años, la verdad golpea como un martillo. Ella confiesa que nunca disfrutó, que fingió, que lo soportó. Tú te sientes traicionado, humillado. Todo lo que creías que era placer mutuo, resultó ser una mentira. Descubres que perfeccionaste durante años exactamente lo que ella detestaba. Lo que tú pensabas que era pasión, para ella fue resignación. La devastación es mutua. Tú, engañado por el feedback falso. Ella, atrapada en una mentira que se volvió insoportable. Los dos se sienten traicionados. Y la relación sexual, que ya estaba en estado crítico, termina por morir del todo. En ocasiones,
Ella asegura que sí trató de decirlo. Te dije que no me gustaba, te pedí que pararas, pero tú no escuchaste. Pensaste que jugaba o asumiste que sabías más que ella sobre su propio placer. Y en esa dinámica de incomunicación, se rindió. Fingió. Aguantó. Hasta que ya no pudo más. Hay una verdad más oscura y difícil de aceptar. Es posible que tu esposa nunca haya sentido un deseo auténtico por ti. Nunca. Lo que tú interpretaste como pasión en los primeros tiempos quizá no fue más que una actuación. Tal vez solo era su manera de asegurarse la relación, de convencerse a sí misma de que estaba sintiendo algo, aunque en realidad no lo sentía. Desde pequeñas, a las mujeres se les inculca que su valor está en ser deseadas, en mostrarse sexuales, en complacer a los hombres. Y aprenden a interpretar ese papel con maestría. Fingen orgasmos, fingen entusiasmo, fingen atracción. Y lo hacen tan bien que a veces incluso ellas terminan creyéndolo. Confunden la interpretación con la experiencia real. Esto debe ser el deseo. Esto es lo que se supone que quiero. El problema es que, para muchas, el deseo genuino nunca llega. Han actuado tanto, han imitado tanto, que ni siquiera saben cómo se sentiría en realidad experimentar excitación auténtica. Y contigo, el hombre que no cumplió la fantasía, que quebró su confianza, que acumuló resentimientos, que fue entrenado para repetir lo que ella detestaba en la cama, contigo no va a descubrirlo ahora. La actuación, que al principio funcionaba, se convirtió en una cárcel. Ella quedó atrapada en una identidad sexual falsa, en un personaje que ya no puede sostener. Antes era apasionada, antes lo deseaba, antes era sexual, pero ese antes nunca fue real. Era solo una versión más convincente de la ficción que ahora ya no tiene fuerzas para seguir representando. La diferencia entre aquellos años y este presente no es que el deseo haya desaparecido, sino que dejó de fingir. El cansancio de sostener la máscara superó cualquier beneficio de mantenerte satisfecho. Por eso permanece en el matrimonio, pero no en la intimidad. El sexo se extingue, pero el vínculo práctico se mantiene. La casa, la familia, la seguridad económica, la estabilidad social de seguir casada. Eso sí lo quiere. Eso sí le sirve. El sexo, puede vivir sin él. Y tú te quedas atrapado en esta paradoja. Convives con una mujer que está físicamente contigo, pero sexualmente ausente. Comparten cama, pero es como dormir con una hermana. Legalmente son esposos, en la práctica son célibes. Y lo más devastador, a ella no parece molestarle en absoluto. Para ella, este arreglo funciona. Para ti, en cambio, es una tortura silenciosa. Porque el único que siente la urgencia de resolverlo, el único que sufre con esta ausencia, eres tú. Intentas todo lo que se te ocurre. Le compras flores, organizas cenas románticas, te esfuerzas en hacer más cosas en la casa con la esperanza de que, al ser mejor esposo, ella vuelva a desearte. Pero nada funciona. Porque el problema no está en lo que haces hoy, sino en lo que sucedió durante años, decepciones acumuladas, confianza desgastada, deseo maltratado. No estás tratando de revivir algo vivo, sino de resucitar un cadáver que lleva mucho tiempo descomponiéndose. Buscas consejos, lees artículos sobre cómo recuperar la pasión, pruebas noches de cita, ejercicios de comunicación, incluso ideas para innovar en la cama. Y mientras tú te desgastas intentando, ella ya decidió, su refugio es la ausencia de sexo. Ahí no tiene que fingir, no tiene que actuar, no tiene que soportar. Para ella, la comodidad del vacío es preferible a la incomodidad de la intimidad. La tragedia es que mucho de esto pudo evitarse si desde el inicio hubiera existido brutal honestidad. Si ella hubiese hablado con claridad sobre lo que esperaba de ti, y tú hubieras sido transparente sobre quién realmente eras. Si hubiese dicho con franqueza lo que no disfrutaba en la cama y tú hubieras tenido la humildad de escuchar. Si cada resentimiento se hubiese resuelto en el momento en que nació en vez de guardarse.
si la confianza se hubiera alimentado con aceptación en lugar de erosionarse con juicios. Pero nada de eso ocurrió. Porque requería algo que casi ninguna relación alcanza: vulnerabilidad total, autenticidad sin máscaras, valor para mostrar el ser real en lugar de actuar un personaje. Ni ella ni tú lo tuvieron. Y aquí estás, en una cama fría, al lado de una mujer que no te desea, preguntándote en qué momento se rompió todo. La respuesta no es un solo evento, sino miles de microfracturas, silencios, pequeñas traiciones emocionales, fingimientos, expectativas no cumplidas. 1.000.000 de cortes diminutos que, con los años, drenaron por completo el deseo hasta dejar solo la cáscara de un matrimonio. Por eso ella ya no te desea. No porque seas intrínsecamente indeseable, sino porque ahora representas para ella decepción, confianza rota, resentimiento e incompatibilidad. Ya no te ve como hombre. Te percibe como un recordatorio viviente de todo lo que salió mal. ¿Existe resurrección? Tal vez. Pero depende de ella. Y lo cierto es que, en la mayoría de los casos, no quiere. Ha hecho las paces con esta vida sin sexo. Ha encontrado una identidad cómoda en el resentimiento, en el papel de la mujer que ya no desea. El deseo fue enterrado, y no hay intención de desenterrarlo. Esta es la verdad brutal. El deseo no murió de repente, murió lentamente, gota a gota, herida tras herida, hasta apagarse. Y lo más duro es que a ella no le molesta. El único que siente el vacío eres tú. El único que anhela cambiarlo eres tú. Para ella, la paz está en aceptar la ausencia. Para ti, la agonía está en seguir deseando. Y entonces, lo que te queda no es revivir lo que se perdió, sino decidir qué hacer con la realidad frente a ti. Aceptarla y encontrar tu paz dentro de esa tumba compartida, o tener el coraje de buscar una vida diferente.